Gloria a Dios, alabado sea Jesús, bendiciones, sigamos adelante, sigamos avanzando, sigamos peleando la buena batalla por Jesucristo. Pronto viene por su iglesia, por su amada, y nos llevará a la patria celestial. El Salmo 37, 24 dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. En este planeta Tierra, en este mundo, estamos caminando en el camino angosto. Y al caminar por el camino angosto, como dijo Jesús, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar en Jesús, que si Él venció al mundo, entonces nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores. Ahora el salmista David está mostrando esta palabra: cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Imagínate cuando a David lo perseguía Saúl. El corazón del rey David estaba abatido, estaba afligido, y él sabía que si Saúl lo agarraba y si Saúl llegaba y lo tomaba cautivo y lo hacía caer, Dios no lo iba a abandonar. Dios no lo iba a dejar. Dios no iba a dejarlo abandonado. Pero ahora estamos en este planeta Tierra anunciando las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que todavía tienen vida y tienen esperanza. Porque mientras el hombre vive, puede salir del hoyo en el cual se encuentra, del problema en el cual se encuentra. Si el hombre cae, no quedará postrado. No tiene que quedarse el hombre postrado, no tiene que quedarse caído, tiene que levantarse. El hombre tiene que ser valiente y comenzar a confesar sus pecados delante de Dios. No tiene que quedarse postrado, no tiene que quedarse caído. Tiene que reconocer de nuevo que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblos suyos somos y ovejas de su prado, que tenemos que entrar en todo tiempo, en todo momento, cuando Él lo permita, por sus atrios con acción de gracia, bendiciendo y alabando su nombre. El hombre no tiene que quedarse postrado, tiene que levantarse del problema, de la situación, tiene que salir de la angustia, de la dificultad, en el nombre de Jesús. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Imagínate aquel hombre que ha caído, aquel hombre que dijo: ya no quiero seguir más en el evangelio, ya no quiero seguir más predicando, ya no quiero seguir más adorando a Dios, ya no quiero seguir más tocando el teclado, ya no quiero seguir más tocando la guitarra. ¿Cuántos dijeron que ya no querían servirle a Dios? Pero la Biblia dice que cuando el hombre que es de Dios cae, no tiene que quedarse postrado. Dios lo está llamando a que se levante, Dios lo está llamando a que recobre nueva fuerza, porque si el hombre tiene vida, tiene esperanza. Si el hombre está vivo, aún hay esperanza para los que viven. De reconocer su pecado, de confesar que fallaron, de confesar que estuvieron equivocados. Pero más ahora que Cristo está
llamándolo de nuevo al arrepentimiento, lo está llamando de nuevo a que se levante, que no quede postrado. Imagínate cuando David cayó en el error, cuando David cayó postrado en el pecado, cayó en el pecado. Él se sentía destrozado. Le dijeron: pecaste, fallaste, tomaste la corderita que no era tuya, la única corderita que aquel hombre tenía, tú la tomaste, David. Natán le dijo, el profeta, a David: David, fallaste, pecaste. Pero al fallar David, Dios no lo iba a dejar postrado, Dios no lo iba a dejar caído, aunque la disciplina llegó sobre su vida. Él no renegó, él reconoció que no tenía que quedarse postrado, porque al quedarse postrado sería llevado a un lugar de tormento cuando él partiera de esta tierra. Y él no quería quedarse postrado ni ir a un lugar de tormento. Hoy David está descansando en el seno de Abraham. Hoy David está esperando la promesa de Dios, que Dios dijo que sonaría la trompeta y los muertos en Cristo resucitarían primero. Pero ahora Él nos dice: si el hombre cayere, no quedará. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostendrá su mano. David llegó, tomó a Betsabé. Sabía que tenía esposo, porque David mandó a preguntar: ¿quién es el esposo de Betsabé? Le dijo el criado, le dijo el servidor: es Urías Eteo, tu comandante. Pero no le importó a David, sino que el deseo había entrado en sus ojos. El deseo estaba en su corazón y iba a dar el fruto del pecado. No le importó. Fue, la mandó a traer, mandó a sus sirvientes, la mandó a traer. Consumió el pecado, consumió la maldad. Pero imagínate que a pesar de todo ello, de lo que David hizo, le quitó la esposa a Urías Eteo, su comandante en jefe. Se la quitó, cometió adulterio, después lo mandó a matar. Y la Biblia dice: no matarás. Y David lo mandó a lo más recio de la batalla para que le quitaran la vida y así él quedarse libremente con Betsabé. Todo esto lo había planificado David, todo eso estaba sucediendo en su vida, pero la misericordia de Dios es tan grande para con el hombre, que Dios todavía sostenía su mano, que Dios todavía estaba haciendo misericordia. ¿Y de qué forma hizo misericordia? A pesar de que David cometió adulterio, a pesar de que David mintió, a pesar de que David engañó a su amigo, a pesar de que David estaba quebrantando los mandamientos de Dios, Dios no soltó su mano, sino que hizo misericordia de él. Aleluya. Hizo misericordia de la vida de David. Lo estaba sosteniendo. Y es por eso que dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios sabía que falló David, pero David era conforme al corazón de Jehová. Y alguien que Dios mismo testifica de él, que era conforme al corazón de Jehová. Había fallado, había pecado, había cometido adulterio, había quebrantado el mandamiento: no matarás, había matado.
había mentido. La Biblia dice, no mentirás. Todo eso estaba pasando por la vida de David, pero Jehová lo tenía todavía de su mano sostenido. A pesar de que estaba cometiendo el error, Dios lo iba a azotar, Dios lo iba a disciplinar para salvarlo, para que aquello que estaba torcido en la vida de David se volviera a enderezar. Porque Dios no quería que aquel que Él había llamado, que aquel que Él había ungido, que David tanto había sufrido, que Saúl lo había perseguido, y hoy que estaba en el reino cómodamente, hoy que nadie lo perseguía, hoy que Dios le había dado victoria con sus enemigos, pero ahora estaba en el palacio, ahora no quiso ir a la guerra y estaba cómodamente, y ahora en vez de estar agradando a Dios, comenzó a quebrantar los mandamientos de Dios, comenzó a violentar los mandatos de Dios. Ahora estaba mintiendo, ahora estaba adulterando, ahora estaba cometiendo asesinato, ahora estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero dice él, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostendrá su mano. Él está testificando, él está mostrando cuán misericordioso es Dios para con el hombre. Si el hombre se arrepiente, si el hombre confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, que alcanza la misericordia de Dios. Si el hombre que falló, si el hombre que pecó viene rendido delante de los pies de Dios y le dice, pequé, fallé, Señor, perdóname. Si necesita disciplina, Dios lo va a disciplinar. Si no necesita disciplina, Dios sabe que no necesita disciplina. Pero cuando Dios sabe que David había cometido, imagínate cómo Dios corrige a David como su hijo legítimo, a pesar de que David había cometido adulterio, asesinato, había mentido. A pesar de todo eso, Dios dice, no lo abandonaré, no lo dejaré, sino que lo corregiré, lo disciplinaré y lo azotaré. Comienza Dios a azotar la vida de David. Aquel hijo que había tenido con Betsabé no vivió. David quería que el niño viviera. David quería que ese niño estuviera vivo. Él deseaba verlo crecer. Él deseaba verlo en su reino. Deseaba verlo paseándose por su reino, aquel niño que había tenido. Pero Dios lo castiga de esa manera, le quita la vida al niño. David comienza a llorar, David comienza a invocar el nombre de Dios, a pedir misericordia para que aquel niño no muriera. Dios lo estaba corrigiendo, Dios lo estaba azotando, Dios lo estaba disciplinando al siervo David. Porque no lo quería dejar postrado, porque no lo quería dejar caído, porque no quería que aquel que le ha llamado conforme al corazón de él, no quería verlo en el lugar de tormento. Como Dios, como buen padre, iba a querer ver a David, que después de que le había servido, después de que había derrotado a Goliat, después de que él lo había respaldado en las batallas en contra de los filisteos, en contra de los pueblos paganos, en contra de aquellas naciones que le hacían la guerra a Israel, Dios lo respaldaba. Y ahora que David había cometido un error, Dios lo seguía tomando como hijo, pero lo iba a azotar y lo estaba disciplinando y lo estaba azotando, lo estaba limpiando, lo estaba purificando. Y hoy él dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El hombre que pecó, el hombre que falló, el hombre que cometió adulterio, el hombre que le gusta andar engañando, el hombre que le gusta andar mintiendo, el hombre que se descarrió de los brazos de Dios y se apartó de Dios y cometió pecado. Dice la Biblia que mientras el hombre vive y respira en este planeta Tierra,
tierra tiene esperanza de levantarse. Dios lo llama al arrepentimiento de nuevo. Pero ¿por qué hay quienes que quieren ir en contra de la voluntad de Dios? Si bien es cierto, Urías Eteo murió, Urías Eteo se fue a descansar, pero David quedó emproblemado, David quedó siendo corregido por Dios, siendo disciplinado por Dios. Dios comenzó a disciplinarlo, Dios comenzó a tratar con la vida de David. Comenzó Dios. El niño que tuvo con Betsabé no vivió, se murió. David quería verlo crecer. Después, la palabra que le habían profetizado, David había cometido esto creyendo él que lo había hecho secretamente, que nadie sabía. Entonces Dios le dice: tú hiciste eso secretamente, tú pecaste contra mí, tú pecaste y mataste a Urías Eteo. Había quitado la vida de Urías Eteo, le había quitado la esposa a Urías Eteo. Él lo hizo secretamente. Ahora Dios había lanzado una palabra en contra de la vida de David, que hoy la casa de David, en su mismo palacio, sus hijos iban a tomar sus esposas y lo iban a hacer públicamente. Uno de sus hijos tomó las esposas, las mujeres de David. Ese era el castigo, ese era el precio, la corrección, la disciplina y la guerra entre la misma familia, entre el padre y los hijos, nunca se acabó en la casa de David. Imagínate el precio que tuvo que pagar por la desobediencia, pero Dios no lo dejó postrado, sino que Dios hizo misericordia y lo levantó, y eso es bueno. Pero el hombre que ha fallado, le falló a Dios y quiere seguir como que sin nada. Nadie lo corrigió, nadie lo disciplinó. Si fue grave, Ananías y Zafira, dice la Biblia, que por una mentira, Ananías y Zafira cometieron mentira delante del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dijo: Ananías y Zafira, ¿por qué han mentido? ¿Por qué han engañado? ¿Por qué han tratado de engañar al Espíritu Santo? Cayeron muertos los dos. Los dos se fueron y partieron de esta vida solo por andar mintiendo. Ahora, hay quienes que lastimosamente le fallaron a Dios, pecaron en contra de Dios, pecaron públicamente. Ahora no quieren ser corregidos, no quieren ser disciplinados, no quieren ser azotados y quieren andar tranquilamente de un lado al otro lado, predicando por aquí, predicando por allá, como que si nada hubiese pasado. Dice la Biblia que cuando Dios ya no corrige a alguien, ya no azota a alguien, ya no es un hijo legítimo, sino que se ha vuelto un hijo bastardo. Y siendo bastardo, imagínate, de esta manera andaba predicando Judas Iscariote. Judas Iscariote, como llamado al ministerio como apóstol, no lo estaba corrigiendo Dios. Dios lo dejó ahí que se descarriara, que se fuera a sus anchas. Era el hijo de perdición y Dios lo dejó, lo abandonó, lo dejó allí y ya no lo corrigió, sino que Judas buscó lo que deseaba su corazón y él hizo como él quería. Él andaba sustrayendo, andaba robando, estaba cometiendo, estaba infringiendo un mandato de Dios, estaba quebrantando un mandamiento de Dios, pero Dios ahí lo dejó, Jesús ahí lo dejó. Él sabía que Jesús sabía que Judas sacaba y extraía dinero de la bolsa que andaba, era el tesorero, pero Dios ahí lo dejó.
se echó a perder. Hay muchos que cometieron pecado y públicamente lo cometieron y no quieren pasar una disciplina, no quieren pasar un azote, no quieren ser corregidos por Dios. Entonces, al ver que Sansón, cuando él pecó, fue corregido por Dios, la paga de Sansón fue quedar ciego, fue ser avergonzado. Dios había depositado sobre la vida de Sansón un fuego, un poder que venía sobre él, y cuando lo venían a buscar los filisteos, comenzaba Sansón a derribarlo con una quijada de un asno. Mató un montón y otro montón. Imagínate cómo Dios lo respaldaba, cómo Dios lo llenaba de su presencia. Pero ahora Sansón, en vez de seguir el nazareato, en vez de seguir siendo fiel para Dios, comenzó a mezclarse, a cometer pecado. Comenzó a cometer pecado en contra de Dios. ¿De qué manera? Se comenzó a acostar con mujeres paganas. Dalila fue un azote para Sansón. Sansón había visto la hermosura de aquella mujer, pero ¿qué sucedió con la vida de él? Quedó ciego, quedó moliendo en una piedra de molino. Fue avergonzado, estaba siendo corregido, estaba siendo disciplinado, estaba siendo azotado, pero Dios no lo dejó postrado. Pero Dios al final hizo misericordia de él. Dios al final permitió que le creciera de nuevo el cabello y que de nuevo la fuerza regresara sobre él. Y si sobre él regresó la fuerza y comenzó a crecer el cabello, fue Dios restaurándolo, fue Dios salvándolo. Pero lo corrigió, lo azotó, permitió que le sacaran los ojos, permitió Dios que a Sansón lo avergonzaran, que lo trataran como burla, como payaso. Y allí estaba sufriendo porque este hombre tenía ego, este hombre sabía que era súper poderoso, que Dios lo había engrandecido, pero ahora estaba moliendo en una piedra de molino como buey, como un animal. Se reían de él, se burlaban de él. ¿Cómo estaba pasando la Sansón? Su mente y su corazón que cuando él estaba pidiendo que Dios no lo abandonara, que Dios no lo dejara desamparado, Dios lo salvaba y lo rescataba. Pero ahora que había fallado en contra de Dios, Dios lo está viendo que lo tienen amarrado y lo tienen como un buey, como un animal. Pero Dios ahí lo está dejando que lo disciplinen de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios no quería que al final su alma se perdiera, sino que fuera corregido, sino que fuera azotado. Aunque Sansón ya no veía, pero la fuerza regresaron sobre él. Y eso nos habla que si la fuerza que Dios le había dado en el inicio regresó sobre él, eso nos habla que Dios lo tomó nuevamente de las manos a Sansón y lo levantó. No lo dejó postrado, no lo dejó que se perdiera. No lo dejó que se perdiera. Fue avergonzado Sansón, fue humillado. Imagínate este hombre que tuvo grandezas, que la gente lo respetaba, que los pueblos lo veían como un héroe, que lo veían como alguien que había librado de la mano fuerte de los filisteos. Y Dios lo había usado en gran manera. Hoy toda la gente de Israel sabían que el gran hombre, el gran fuerte de Dios, lo habían abandonado, lo habían dejado. Hoy Sansón estaba moliendo en una piedra de molino como que si fuera un buey. La Biblia dice en el profeta Isaías: el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora Sansón estaba siendo avergonzado, ahora Sansón estaba siendo humillado, pero Dios no lo abandonó, pero Dios no lo dejó postrado, sino que lo salvó. La fuerza regresaron sobre él. Y aunque murió de esa forma,
Pero cuando el Espíritu de Dios regresa sobre él, eso nos habla que el corazón de él ya había sido moldeado. Aquel corazón que andaba divagando en los placeres de la carne, aquel corazón que se enamoraba de las jóvenes, que tenía prohibido enamorarse. Pero ahora estaba moliendo, estaba siendo corregido, disciplinado, y todo ¿para qué? Para que se salvara, para que no se perdiera. Aleluya, gloria a Dios. Un gran hombre de Dios, Sansón. Y entonces David, al pecar de esa manera en contra de Dios, si Jehová Dios mismo testifica, David es conforme a mi corazón. Pero ahora, ¿qué le había pasado al siervo David? Había sido ungido por un gran profeta. Había sido ungido por Samuel, un hombre de Dios, usado por Dios. Pero aquel que había sido ungido por un gran profeta como Samuel y llamado al ministerio por Dios mismo, comenzó a fallarle a Dios. Comenzó a alejarse de Dios. Comenzó a codiciar la mujer de su prójimo. Comenzó a cometer adulterio, comenzó a mentir, comenzó a engañar, comenzó a codiciar, comenzó a matar. Ahora el corazón de David estaba torcido, ahora el corazón de David estaba perdido, andaba en tinieblas, ahora se había alejado de Dios, pero Dios no lo iba a dejar postrado, Dios no lo iba a dejar que se echara a perder ese hombre. Ese rey que tanto él lo había usado. ¿A cuántos sobre la faz del planeta Tierra, año 2025, Dios los usó con poder? Pero cometieron algún pecado, cometieron alguna falta grave en contra de Dios y no quieren ser corregidos, no quieren ser disciplinados, no quieren ser azotados. Y dice la Biblia que todo aquel buen hijo que sabe que necesita disciplina, que sabe que necesita corrección, aunque la disciplina parezca ser un dolor, un quebranto, un tormento, pero tendrá frutos a la larga, porque a la larga David se salvó, a la larga David vio la mano poderosa de Dios a favor de él. Alabado sea el Rey. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede con aquellos que han endurecido su corazón y han fallado en gran manera delante de Dios y no quieren ser corregidos, no quieren ser disciplinados, no quieren ser azotados, no quieren que Dios los corrija, no quieren que el hombre les ponga disciplina? Y entonces, ¿cuál evangelio están viviendo? Y entonces, hijos de quién son, porque Dios al que toma como hijo lo corrige, lo azota, lo disciplina, lo va instruyendo de nuevo, lo corrige como corrigió al siervo David, como corrigió a Sansón, como corrigió a Jonás. Jonás, un hombre de Dios llamado al ministerio, un varón de Dios llamado a llevar un mensaje de advertencia a una nación grande, a los ninivitas, a los de Nínive. Sansón había creído, Jonás había crecido de esta manera. Jonás había crecido de esta manera, viendo cómo los ninivitas, los filisteos, las naciones paganas atormentaban a los israelitas. En el corazón de Jonás se había creado un odio hacia esta gente por ver la maldad que les hacían.
Pero Dios en su gran misericordia lo llama como profeta para que lleve una palabra de advertencia sobre el pueblo de Nínive. Pero Jonás, en vez de llevar una palabra a los ninivitas, comienza a huir de la presencia de Dios, comienza a escapar de la presencia de Dios, comienza a huir creyendo que Dios no lo iba a encontrar. Él dice, me iré lejos. Compró su boleto, compró su pasaje hacia Tarsis. Se quiso escapar del llamamiento de Dios. Se quiso escapar. Pero cuando alguien es llamado por Dios, no se va a escapar. Jonás tenía el llamado. Jonás había sido llamado a que llevara una palabra de advertencia sobre los ninivitas. Pero él dijo, me iré lejos. Dios tuvo que permitir que lo arrojaran del barco a lo profundo del agua, del mar. Un pez enorme lo estaba esperando, enviado por Dios para procesarlo, para disciplinarlo, para azotarlo, para que él fuera corregido, para que él supiera que el llamamiento estaba sobre su vida. Aunque Jonás pensaba escapar, pero hoy Dios lo estaba esperando con un gran pez para que su corazón se hiciera sensible a que aquellas almas que estaban en Nínive estaban a punto de perderse, estaban a punto de ser destruidas. ¿Por qué? Porque los ninivitas eran malos, pero Dios quería hacer misericordia de ellos y el llamamiento estaba sobre la vida de Jonás, pero Jonás estaba siendo rebelde. Jonás, por lo que él sentía en su corazón, el odio que guardaba, el rencor que guardaba en contra de estos pueblos, no quería ir, no quería humillarse. Entonces Dios lo comenzó a azotar. El profeta Jonás tenía el llamado, pero estaba siendo rebelde en contra de la voluntad de Dios. Estaba pecando, se quería alejar de Dios, del llamamiento de Dios, se estaba rebelando en contra de Dios, en contra del llamamiento de Dios. Entonces Dios lo había tomado como hijo y comienza a disciplinarlo, porque eso no era algo que le favorecía a Jonás, no, eso lo estaba atormentando. Lo arrojaron al mar en medio de una gran tormenta. Esto no era un regalo, esto era disciplina, esto era corrección, para que él entendiera que tenía que ser procesado, disciplinado, para que su corazón se volviera conforme al corazón de nuevo de Jehová y llevara ese mensaje hacia Nínive. Dios lo corrigió, lo azotó, lo disciplinó de tal forma que cuando se vio encerrado en la oscuridad del vientre del gran pez, imagínate este hombre llamado Jonás, llamado al ministerio, llamado a servirle a Dios, aunque tenía odio en su corazón, aunque tenía un gran odio en contra de estos pueblos porque les habían hecho la guerra y le quitaban los alimentos. Dios lo tomó como hijo, no lo soltó, no dejó que se perdiera, no lo dejó que cayera, no lo dejó postrado, sino que Dios de esa manera hizo misericordia sobre el profeta Jonás. Jonás estaba siendo rebelde, Jonás estaba descarriando, Jonás ya no quería ir a predicar la salvación para aquellas almas de Nínive. Él quería hacer su voluntad. Él quería que estas naciones murieran. Imagínate aquellos que han sido llamados por Dios y están en un error, están en un pecado, cayeron en un pecado delante de Dios y no quieren ser corregidos. Si el profeta Jonás, por escapar de la presencia de Dios y del llamamiento de Dios, los ninivitas estaban ya casi perdiendo, la ira de Dios iba a caer sobre ellos, y el profeta en su ira, en su enojo, en su orgullo, pero viene Dios, lo comienza a corregir, lo lanzaron al mar.
Imagínate, desde una embarcación lo agarran. Está bueno, tírenme al mar con el consentimiento de él. Está bien, tírenme. Necesito, ahí estaba diciendo, necesito la disciplina. Él creía que iba a morir ahogado. No, un gran pez. La voluntad de Dios lo estaba esperando. El deseo de Dios era que este hombre entendiera que allá habían almas, que él tenía el llamamiento, que él había sido llamado al ministerio, que Dios lo había ungido, que Dios lo había escogido para llevar mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero él no quería ir. Entonces viene Dios, comienza a corregirlo, a disciplinarlo. No es que lo estaban llevando a una fiesta, lo agarraron y en medio de una gran tormenta donde las olas estaban arreciando, lo arrojan sin salvavidas y lo arrojan a lo profundo del mar. Y lo arrojaron con el consentimiento de él. Pero ahora que estaba ahí, un gran pez lo estaba esperando, era la voluntad de Dios para que fuera corregido, para que fuera azotado, para que fuera disciplinado. Y en la disciplina que Dios le iba a dar y le iba a hacer pasar, su corazón se iba a hacer de nuevo sensible al llamamiento. De esa manera Dios lo procesó, hasta que entendiera el profeta que había sido llamado por Dios para rescatar las almas, para que aquellas almas no se perdieran, no fueran a un lugar de tormento. ¿Y qué es lo que sucedió cuando Jonás se arrepintió? Cuando Jonás dijo, desde el Seol clamé a Dios, desde lo más profundo de los abismos clamé a Dios, invoqué su nombre. Él me oyó desde su santo templo y mandó al gran pez a que lo vomitara fuera, y lo vomitó. Dios hizo misericordia, no lo dejó postrado, no lo dejó tirado, pero lo corrigió, lo azotó, lo disciplinó. Estuvo 3 días en la oscuridad, en lo profundo de los abismos. Él sentía que las algas se enrollaban en su cuello, sentía que ya iba a morir, y en la angustia de la desesperación que ya sentía que iba a morir, entonces volvió en sí y comenzó a saber que tenía que ser disciplinado para que el orgullo, para que la soberbia muriera, para que aquello que se había empoderado, que no le agradaba a Dios, fuera demolido por la piedra de molino de Dios, por las manos del alfarero. Aleluya. Para que todo aquello fuera quebrado en el profeta, y hoy saliera y hoy saliera el profeta con el deseo de llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que se estaban perdiendo, a aquellos que iban a ser muertos y iban a ir a un lugar de tormento, y Dios quería hacer misericordia. Hoy Dios levanta a aquel profeta con un corazón sensible. Eso es lo que Dios quiere hacer con aquellos que han pecado, con aquellos que han fallado, con aquellos que se descarriaron. Dios quiere corregirlos, Dios quiere azotarlos, Dios quiere disciplinarlos. ¿Todo para qué? Para que comiencen de nuevo a caminar bajo la voluntad de Dios, bajo el liderazgo de Dios, y que no sigan siendo hijos bastardos, sino que siendo hijos legítimos. Aleluya. Gloria a Dios. Y todo para que no se pierdan, para que no se pierdan, llamados al ministerio, llamados por Dios. Pero pecó David, pero Dios no lo dejó postrado, lo corrigió, lo azotó, lo disciplinó. Pero pecó Sansón, lo corrigió, lo azotó, lo disciplinó, y al final, cuando llegan las fuerzas, eso es simbología de que Dios de nuevo lo ocupó como templo y morada de su espíritu. Lo reconoció de nuevo, que lo habían humillado a Sansón, lo humillaron. Imagínate el orgullo, el ego de un hombre que ha visto la grandeza, que en su vida, desde que nació, le dijeron: tú eres nazareo, tú eres un hombre consagrado para Dios.
No vayas a tocar ni muertos, ni cosas de muertos, ni animales muertos, ni vayas a tocar personas que estén muertos, porque Dios te ha santificado, porque Dios te ha llamado para que seas juez sobre Israel y libres al pueblo de Israel de las manos de los enemigos que el pueblo de Dios tiene. Ese era Sansón. Desde pequeño le contaron esto. Creció con una fuerza sobrenatural, creció en grandeza, creció en fama. La fama de Sansón se expandió por todas las naciones alrededor, de tal forma que los filisteos, cuando escuchaban de Sansón, salían huyendo, escapaban por su vida, porque sabían que algo sobrenatural estaba sobre la vida de este hombre. Aleluya. Y ese era Dios con su Santo Espíritu. Pero ahora pecó, falló, le sacaron los ojos, lo estaban avergonzando. ¿Qué es eso? Estaba vivo, su orgullo había muerto, su fama se había acabado, el orgullo, la vanagloria que él sentía de que era poderoso, lo habían hecho humillado. Toda aquella fama que se corría de él, que nadie lo podía derribar, hoy lo tenían amarrado a una piedra de molino, ciego. Y el Dios que lo respaldaba ya no lo estaba respaldando. Se reían de él, se burlaban de él. ¿Qué era eso? Estaba siendo corregido, estaba siendo disciplinado, de tal forma que lloraba, que gemía y quería que regresara aquella fuerza, aquella grandeza, y comenzó a desear y anhelar y a comunicarse con Dios. Ahora ya estaba en tinieblas, ahora ya estaba ciego. Sabía que había defraudado al Dios. Imagínate, este hombre de Dios sabía y reconoció que defraudó el llamamiento que él tenía. Sabía y reconoció que había sido llamado y ungido para libertar al pueblo de Israel. Pero en vez de libertar al pueblo de Israel, se había ido a deleitar en la carne. Y la paga que había recibido era hoy estar ciego, hoy estar en tiniebla, siendo avergonzado. Se burlaban de él los enemigos. Cuando él en su vida había visto esto, nunca. Él solo había visto a un ebrio, a un borracho. Él, Sansón, a un borracho, había visto como Dios lo respaldaba todavía. Imagínate, ya andaba, pero Dios no lo iba a dejar tirado y que se perdiera esa alma. No, al final se salvó. ¿Por qué? Se salvó porque regresaron las fuerzas sobrenaturales, y eso habla de que Dios, cuando hace misericordia de alguien nuevamente, regresaron las fuerzas. El cabello comenzó a crecer de nuevo. Eso habla que Dios hizo misericordia de su alma, de su vida. No lo dejó que cayera para perdición, sino que lo salvó, lo rescató. Aunque de esa forma murió, pero su alma no se perdió. ¿Por qué? Porque Dios llegó nuevamente. ¿Cómo Dios puede devolverle las fuerzas a alguien nuevamente como Sansón? Porque hizo misericordia de él. Aunque de esa manera pereció, pero al final su alma es lo que importa, no es el cuerpo. Es el alma. Es el alma. El cuerpo quedó tirado. El cuerpo quedó allí. Pero al final Dios
dio testimonio que la fuerza regresó a él, de tal forma que aquellos que se estaban burlando, que aquellos que habían dicho lo dejamos en tiniebla, ya no va a poder hacer nada, ya nos vamos a reír de él por una eternidad. Dios dijo, lo voy a salvar, voy a salvar su alma, porque Dios dice que todas las almas son de él, aunque la carne al polvo vuelve. Pero ¿de qué le servía a Sansón seguir viviendo de esa forma, ciego? No, Dios quiso salvarlo, Dios quiso usar misericordia de él, aleluya. Su alma se salvó, su cuerpo quedó tirado. Pero ¿para qué quería el cuerpo? ¿Para qué quería el cuerpo? Hoy Dios usó misericordia y se salvó. Gloria al Rey. No dejó postrado, no lo levantó. Eso habla que lo levantó, no lo dejó tirado. Murieron más de los enemigos de Israel en ese momento que los que él había matado en vida, cuando estaba normal, cuando estaba bien. Imagínate, no lo dejó postrado Dios, pero lo corrigió, lo azotó, lo disciplinó, hizo que sintiera vergüenza. Él no conocía la vergüenza de esa manera, él no conocía ser humillado. Sansón nunca había sido humillado, él solo estaba acostumbrado a humillar a los demás. Pero ahora viene Dios y permite. ¿Para qué? Todo para no dejarlo tirado. No lo dejó tirado, su alma se salvó. No lo dejó tirado, su alma se salvó, y eso es lo que importa, que se salvó su alma, aleluya, y que hoy va a ver a Dios en Sion, aleluya, y que hoy va a ver al Cordero Santo de Dios, y que en la resurrección se va a levantar y le van a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, aleluya. Porque estaba con vida, y la Biblia dice, mientras el hombre vive puede arrepentirse. Él se arrepintió, las fuerzas volvieron sobre él y él pidió partir de esa forma. Su alma se salvó, gloria a Dios, bendito sea el Rey. Ahora David, Dios lo tuvo que corregir, lo tuvo que azotar, disciplinar. Sobre la casa de David había guerra entre su misma familia, entre los mismos hijos de David. Tomaron sus mujeres, lo avergonzaron públicamente. El dolor sobre David era grande, pero al final Dios no lo dejó postrado, no lo dejó abandonado, y eso es lo que importa, que el hombre se salve. Imagínate Saúl. Saúl no fue corregido, no fue azotado ni disciplinado. Dios lo desechó, no le quitó el reino. Ahí lo dejó a sus anchas. Dios, siendo Dios, podía enviar una legión de ángeles y decirle a este pagano Saúl, quítate, porque ya escogía otro. Ya David ya estaba ungido. Ya David ya había sido llamado al ministerio, ya había sido llamado como rey y ungido como rey, pero Saúl se oponía, se resistía, y Dios no lo quitaba. Ni lo quería corregir, ni disciplinar, ni hablar con él, ni tratar con él, porque lo tomaba como alguien bastardo, como un hijo ya no deseado. Entonces, aquellos que pecaron contra Dios, y si no perdonó Dios a los ángeles que pecaron y se rebelaron en contra de él, y si nosotros no reconocemos,
nuestra maldad, nuestra iniquidad. Y si nosotros no reconocemos nuestras fallas, que hemos andado mintiendo, que hemos andado engañando, que hemos andado codiciando, que hemos andado adulterando, que hemos andado haciendo y cometiendo maldad, y queremos seguir siendo los mismos, y queremos que nos respalde Dios. Hablamos del Espíritu Santo, pero ya no hay respaldo de Dios en el ministerio. Lo único que hay es una gloria como la seguía teniendo Saúl. Saúl seguía gobernando la gloria de los hombres. Él le dijo a Samuel: honrame delante de los ancianos, honrame, que ellos vean que mi gloria todavía se permanece. Eso es lo que el hombre que no quiere ser corregido desea nomás: la gloria, la fama de los hombres. Pero cuando hemos entendido que lo que importa es que no vayamos a un lugar de condenación, que no vayamos a un lugar de tormento, que no vayamos después de que hemos disfrutado, después de que hemos visto y hemos contemplado las arras del Espíritu, después de que hemos visto la manifestación del poder de Dios, hemos sentido ríos de agua viva, después de que hemos visto cómo la gloria de Dios nos respalda para echar fuera demonios, cómo hemos visto cómo cae la gente tocada por la gloria de Dios, y después de que hemos visto todo eso, y si nosotros pecamos deliberadamente y andamos haciendo y deshaciendo y queremos seguir de esta forma, sin ser corregidos, sin ser azotados, sin ser disciplinados, ¿será que queremos ser hijos verdaderos de Dios, hijos legítimos? ¿O queremos que solo la fama continúe, la gloria de los hombres continúe, que la gente comience a decir: pero tiene el ministerio, pero tiene gente, pero tiene una iglesia, pero tiene tecladista, pero tiene gente que lo sigue? Sí, pero y al final, si su alma se pierde, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Y si al final su alma se va a perder, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirvió a Saúl? No se quería apartar del ministerio, no se quería apartar del reino, no quería reconocer su pecado. Él quería la gloria de los hombres, quería que lo honraran, que le dieran la gloria delante de los hombres, de los ancianos. Misericordia, Señor, de mi siervo, ayúdale, gloria a Dios, dale la fuerza para que salga adelante. Dios hace misericordia si reconocemos que hemos fallado. La Biblia dice: si el hombre se humilla, si el hombre se postra, Dios no lo va a dejar abandonado. Si el hombre reconoce su pecado, su error, su maldad, Dios no lo va a dejar que se pierda su alma. Pero hay gente que ha llegado a pensar y a decir: a mí lo que me importa es que la gente siga viendo mi gloria que yo tenía, la grandeza que tenía. Y al final no le importa si se va al infierno. Por eso es que la Biblia dice: en aquel día me dirás Señor, Señor. Y está hablando de esta gente, está hablando de esta gente como Saúl. En aquel día le dice: Señor, Señor, pero tú me llamaste, tú me ungiste y tú me llamaste como primer rey de Israel. Señor, Señor. Cuando vea el tormento, cuando vea el dolor, allí va a estar Saúl. Señor, Señor, pero tú me ungiste como primer rey, me respaldabas al inicio, me dabas la victoria. Apartado de mí, hacedor de maldad. Imagínate, este hombre sabía que había sido rebelde a Dios y que había ido en contra de la voluntad de Dios. Dios le había dado un mandato, pero él fue rebelde. Imagínate aquella gente que Dios les ha dicho lo que tienen que hacer y comienzan a hacer las cosas en contra
de la voluntad de Dios, en contra de lo que está escrito, de los que ya está trazado. Y comienzan a decir, como dijo Saúl, es que vi cosas buenas, entre ellos bueyes gordos, y quisimos sacrificártelo a ti, Jehová. Dios ya le había dado una orden. ¿Cuánta gente que ha sido llamada al ministerio, Dios le ha dado una orden, un lineamiento de hacer la voluntad de Él, y se han descarriado y andan descarriados y andan haciendo lo que ellos creen, como Saúl? Saúl dijo, esto es lo que me conviene porque, y sabía que estaba haciendo rebelde a Dios. ¿Cuánta gente anda haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que ya está escrito? Y comienzan a decir, es que hay que ser misericordioso. Saúl quiso ser misericordioso, dejó al rey vivo, de tal forma que Samuel lo tuvo que degollar. Siempre murió. Y por querer ser misericordioso, Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer. Pero dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios lo quiere levantar, Dios lo quiere restaurar, pero aceptará la disciplina, aceptará la corrección, o será alguien que comenzará a murmurar en la disciplina porque nunca ha sido disciplinado, nunca ha sido aceptado, nunca lo han corregido. Dios conoce los corazones, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. El hombre no se tiene que quedar postrado, el hombre tiene que levantarse, el hombre tiene que reconocer que falló delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, fallé, pequé contra ti, Señor, ten misericordia de mí. Aquel hombre que había tomado toda la herencia, aquel hombre que se había ido a malgastar su herencia, aquel hombre que se fue a gastar todo lo que le correspondía, volvió en sí. Este hijo pródigo volvió en sí, reconoció que había pecado, que había fallado, y dijo, volveré, me humillaré. Las palabras que él dijo eran humillantes para él, para el ego, para el orgullo de él. Era humillante reconocer que se había equivocado. Era un hombre que pensaba que había hecho lo correcto al tomar la herencia. Era un hombre orgulloso, vanaglorioso, que pidió su herencia y se la malgastó. Ahora que había sido procesado, que ya no tenía nada, que estaba comiendo y estaba allí con los cerdos, él dijo, todo mi orgullo que se vaya, yo volveré a la casa de mi padre. En la casa de mi padre hasta los jornaleros comen mejor que yo. Hay abundancia de pan, hay abundancia de comida. Me humillaré, me postraré, reconoceré que he pecado contra el cielo. Le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me sigas llamando uno de tus hijos. Hazme uno como de tus jornaleros, como de tus obreros. Se humilló, se postró. Pero y aquel que no se quiere humillar y sabe que Dios ya no lo respalda en el ministerio por lo que ha hecho, porque ha ido en contra de los mandamientos de Dios, porque ha ido en contra de la verdad de Dios y ha hecho conforme a lo que él cree conveniente. Ah, no, para mí es correcto, es que mi corazón es tan amoroso que puedo permitir esto, aunque la Biblia ya no lo permite. Dios es amor
y es fuego consumidor. El día de la ira de Dios viene, el día de nublado, el día de tumulto, el día de la angustia de Jacob se aproxima, el día de que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, se acerca. El día de la redención de su pueblo se acerca. Hay de aquellos que están jugando, hay de aquellos que se están apacentando a sí mismos y no están apacentando estos pastores al rebaño de Dios, sino que se están apacentando a sí mismos, comiendo la grosura, comiendo de lo más gordo de las ovejas, y se están apacentando a sí mismos. Jehová Dios habla a Ezequiel, capítulo 34, Ezequiel, llamado al ministerio. Imagínate en aquellos tiempos cómo Jehová Dios estaba viendo que los pastores de Israel, profetas de Israel, aquellos hombres que estaban encargados en el templo de Dios, se estaban corrompiendo, estaban corrompidos, lejos de Dios, como el sacerdote Elí, lejos de Dios, aunque tenía el arca del pacto de Dios estaba al cuidado del sacerdote Elí, donde descendía la Chequiná de Dios, estaba tan cerca de él, pero él estaba tan apagado, estaba tan perdido, que menospreciaba lo que tenía enfrente. No quería ser corregido, ni quiso ser corregido. Él dijo, Jehová Dios, que haga conforme a lo que él quiera. Palabras soberbias salieron de su boca. En vez de reconocer, he pecado, he fallado contra Dios, en vez de que el sacerdote Elí dijera, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra el Padre, he pecado contra el Hijo, he pecado contra el Espíritu Santo, he pecado contra Dios. En vez de decir, he pecado, he fallado, él dijo, Jehová es Dios, que haga lo que él quiera. ¿Y qué es lo que hizo? Lo mató. ¿Tenía que morir de esa manera? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué eligió él con su misma palabra? Ya Samuel le había profetizado y su corazón estaba tan endurecido. La profecía verdadera había caído sobre la vida de él, pero tan duro estaba su corazón que deseaba la gloria de las cosas terrenales. Estaba tan engordado. Imagínate este sacerdote de Dios, este hombre que decía ser de Dios, que de Dios ya no tenía nada. ¿Qué es lo que estaba pasando en su ministerio? Los hijos de él hacían en el templo y deshacían, y ahí estaba lo santo. Ahí estaba la promesa de Dios, el arca del pacto de Dios. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Dios ha prometido estar en medio de ellos, moverse. La gloria de Dios desciende. Pero ¿qué es lo que pasa con estos ministerios, con estos pastores que han comenzado a hacer cosas no gratas delante de la presencia de Dios? Aunque saben que Dios a esas cosas le llama inmundicia, aunque saben que Dios a esas cosas le llama que son del mundo, pero ellos dicen, no, nosotros tenemos amor, tenemos misericordia. El sacerdote Elí comenzó a decir de esa manera. A sus hijos los veía pecar. No, pobrecito, son mis hijos. No, hombre, que gocen. Y estaba ahí el arca, la gloria de Dios. La gloria de Dios desciende en aquellos ministerios, porque Dios ha prometido que donde 2 o 3 se reúnan, allí llega Dios y quiere moverse entre ellos. Imagínate, llega, pero hay ministerios que se han corrompido tanto y menosprecian lo que tienen allí, la gloria de Dios.
No se reúnen solo 2 o 3, se reúnen más de 100, se reúnen miles, se reúnen 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, multitudes se reúnen en el nombre de Jesús. Imagínate la gloria que desciende allí. Pero ¿qué sucede? Los líderes están actuando como el sacerdote Elí, menospreciando lo que tienen enfrente. El sacerdote Elí tenía ahí el arca misma del pacto de Dios, y él ya no veía y ni tenía presencia de Dios. La palabra escaseaba, y él con el arca del pacto ahí. ¿Y qué estaba pasando? Solo engordaba y engordaba. Quería engordar y engordar, y era tan gordo que cuando murió cayó y se desnucó. Y ahora, ¿cómo están los pastores? Engordándose de dinero, de dinero, de dinero, de dinero, más dinero, más dinero, más dinero, más carros del año, más bienes, más terrenos, más aviones, más buques, más barcos, y son famosos, son magnates del dinero, aleluya. Están gordos como el sacerdote Elí, y están viendo que se reúnen en el nombre de Jesús, y allí desciende Dios. Donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Jesús, Él ha prometido descender y enviar su Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Pero menosprecian todo por dinero, todo por seguir engordando, seguir siendo famosos, nada más que los hombres los idolatren. Pero hay de ellos, digo, el apóstol Judas, hay de ellos, porque son árboles otoñales, árboles sin raíces, nubes sin agua, que van de allá para acá, son como el tamo que arrebata el viento. Pero Dios quisiera que se arrepintieran, pero tan endurecidos están como el sacerdote Elí, que allí tenía la promesa del pacto de Dios, y sus palabras fueron: Jehová es que haga conforme a lo que Él quiera. Que me mate, pues, estaba diciendo, que lo haga, pues. Ya Samuel le había profetizado lo que iba a hacer, que iba a acontecer en su casa, que Omnis y Fines, sus hijos, iban a morir violentamente por andar haciendo la maldad en el templo de Dios. Pero él quería seguir engordando, él quería más, estar más gordito. Imagínate estos hombres, pastores que fueron llamados al ministerio, y lo único que les importa es el dinero, el oro, la plata, los bienes terrenales, y están viendo cómo las ovejas se pierden descarriadas y no llevan una palabra de exhortación a sus vidas. Los dejan a sus anchas que hagan, no les hablan del error, no les hablan de corrección, no les hablan de disciplina. Cristo pronto viene. Y dice la Biblia: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere rescatar a todo el hombre. Pero cuando el corazón del hombre se envanece, se pone orgulloso, se pone duro, es el hombre que tiene delante de él el bien y el mal. Escojan pues entre la vida y la muerte. Cristo pronto viene, su galardón con él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Jesús, el Hijo de Dios, nos ama. Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios.